Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Saludamos a toda nuestra gran audiencia en Medellín, en Antioquia, a todos a quienes los leen cada 8 días a través de Punto de Vista rdb.com. Este es el programa número 82 para hoy sábado 6 de septiembre del año 2014. Hombre, nos murió Gustavo Cerati la semana anterior, murió a los 55 años después de pasar aproximadamente unos 5 años en coma en un hospital en Argentina, pero murió por vivir bien, por vivir bueno, por abusar del cuerpo. Y por darle gusto a Chloe Bello, su noviecita de 22 años, que tenía cuando Gustavo tenía 50 años, y obviamente había que atenderla a punta de Viagra, cigarrillo, whisky y cocaína. Lastimosamente, uno de los grandes exponentes del rock latinoamericano se nos fue la semana anterior. Tenemos que pensar, hombre, para dónde va a ir ese muchacho, si para arriba y para abajo. Abajo lo que incomoda es el clima. Pero bueno. Y también murió en la capital de la eterna primavera el señor Guillermo el Negro Gaviria Echeverry, propietario del periódico El Mundo, padre del inmolado gobernador Guillermo Gaviria Correa, del actual alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa, de la actual senadora Sofía Gaviria Correa. El país consternado con la muerte del doctor Gaviria a sus 90 años, uno de los grandes empresarios del país, del sector bananero, y también cuestionado por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. Hoy tenemos invitados a nuestra mesa de trabajo. Tenemos al doctor Martín Alonso Pérez, arquitecto, coordinador técnico de el documento que presentaron varias instituciones y agremiaciones a la administración municipal sobre el plan de ordenamiento territorial. Algunos de los gremios que están ahí agrupados son Camacol, La Lonja, la CI y la SAI. También nos acompaña el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal de la ciudad de Medellín. Señores, inicialmente, Adolfo, César, ¿cómo les fue esta semana? Buenas tardes. Adolfo, Rubén Darío, a los invitados del día de hoy, al doctor Guerra muy especialmente, que hace días no lo veíamos, al señor Martín Alonso que nos acompaña hoy, a Freddy Cañaveral en el Control Master y a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes. Hombre, pensando en lo que usted planteaba en este momento, dicen que no hay muertos malos, nos duele mucho lo de Cerati, un gran artista, y frente al tema del doctor Gaviria, un hombre que le aportó bastante a la industria y a la empresa antioqueña, a los medios de comunicación, pero bastante cuestionado, y que yo creo que sus últimos días no fueron los más fáciles debido a los vínculos presuntos que tuvo con el paramilitarismo y que hicieron que estuviera incluso en detención domiciliaria no hace mucho. Esperemos que descanse en la paz del Señor, si creía en él, y que se aclare de todos modos, porque es una familia que tiene mucho que darle todavía al país desde los enfoques que hemos planteado, medios de comunicación y la política, muy vinculados con la política. Entonces, hombre, lo mejor para el país y para ellos como familia es que haya claridad frente a esos temas que son muy difíciles y muy malucos de manejar cuando de por medio está el duelo y el luto. Muy bien. Hoy es sábado, discúlpeme Rubén, hoy es sábado 6 de septiembre, programa número 82, ya lo dijimos. Sí, señor. Y que nos reproduciremos el programa a partir del martes en punto de vista rdb.com. Sí. Empezábamos el programa con La Persiana Americana, uno de los grandes clásicos de Cerati que hizo historia. Nosotros por lo menos nos criamos a partir de ellos. Y hoy un programa bien interesante sobre el pop, recordándole a los oyentes que intentamos hacer ciudad e intentando plantear como alternativas reales de ciudad con dos personalidades que son muy importantes en el desarrollo de este ejercicio que se está haciendo y que es el plan de navegación para los próximos 12 años. ¿Cuántos años? 3 administraciones. Así que Rubén, en materia. Sí, doctor Martín Alonso, gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntenos cómo le ha parecido el debate que el Consejo de la Ciudad le está dando al plan de ordenamiento territorial y especialmente la socialización que se está haciendo en la ciudad.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el tema de ciudad siempre debe ser un tema permanente de reflexión, no solamente en la parte coyuntural de revisar unos instrumentos normativos que tienen ya una vigencia de cerca de 14 años, del primero que se adoptó, que fue el de 1999, que fue el Acuerdo 62, su reforma o su ajuste que se hizo en el 2006, y lo que estamos en este momento trabajando tanto con el sector público y privado y en general la sociedad civil. Nos parece que la reflexión de ciudad que estamos en este momento trabajando nos está invitando a pensar de manera distinta los retos y los desafíos que tenemos a futuro. Implican crear instrumentos distintos, unos instrumentos que no son solamente de carácter político, sino también de carácter económico, obviamente ambiental y social. Desde el sector privado y en particular en la Intergremial de Antioquia, nos hemos propuesto mantener la reflexión de ciudad desde el quehacer de los empresarios. Por primera vez nos hicimos preguntas sobre lo que hemos hecho a lo largo de la historia de cada uno de los gremios, y a partir de esas preguntas que nos hemos hecho, nos hemos dado cuenta que también hemos cometido muchos errores, pero también aciertos. Además de crear empleo, de crear riqueza, de construir sociedad, también a lo largo de esa historia se han creado de alguna manera fenómenos que van en contra de la misma seguridad de la ciudad y en general de la sociedad. En esas reflexiones que hemos hecho, la idea es tener no solamente una autocrítica, sino proponer. A partir de esas reflexiones hemos construido un pensamiento de ciudad, y eso es lo que le hemos entregado a la ciudad. Los gremios que estamos de alguna manera liderando este proceso, como Camacol Antioquia, la Lonja de Propiedad Raíz, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Antioquia y la Cámara Colombiana de Infraestructura Regional Antioquia, bajo el paraguas de lo que es el Intergremial de Antioquia, hemos construido esa propuesta a partir de la cotidianidad del empresariado que tiene que ver con la industria de la construcción. Y dentro de esa vida diaria, de esa cotidianidad, hemos construido esa propuesta donde hemos encontrado que muchos empresarios que todos los días han construido edificios, carreteras, infraestructuras, pocas veces se sentaban a pensar qué es la ciudad, qué significa la ciudad, no solamente el pasado, sino la del presente y la que se puede proyectar a futuro. Entonces esa es la propuesta que hemos venido trabajando. Creemos que este aporte que hemos hecho ha servido para tener herramientas de discusión mucho más profundas, y este aporte que hemos hecho fundamentalmente tiene que ver con la manera como se debe construir la ciudad a futuro frente a los desafíos que tenemos en una ciudad que está abocada a asumir las altas densidades y la congestión como un manejo que de alguna manera hay que ordenar adecuadamente y sobre todo de manera inteligente y creativa. Doctor Bernardo Alejandro, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Y cree usted que el POD que tiene el intergremial, que tiene el gremio de la construcción, es el mismo que tienen los concejales y el mismo en el que está pensando la alcaldía de Medellín? La discusión que se da, Rubén, sobre el plan de ordenamiento territorial debe tener diferentes visiones de ciudad, pero considero que el intergremial, la alcaldía de Medellín, el consejo de la ciudad pueden llegar a un acuerdo fundamental que tiene que ver con diferentes temas, que es las densidades, el tema de las curadurías, el control y la vigilancia. Ahora detectar las graves irregularidades que se han cometido en la curaduría cuarta, que pusimos de presente finalizando la semana, que casi podría llevar uno a pensar que detrás de esa curaduría hay una organización criminal por el irrespeto a las densidades y las autorizaciones y las irregularidades en las revalidaciones y en los proyectos BIP. Cuando una curaduría aprueba el 95% de las falsas BIP, eso tiene que llamar la atención
no sé qué pensará el doctor Martín, pero sería bueno su opinión, cuando la Curaduría Cuarta procede a trámites de licenciamiento en promedio mensualmente 200, mientras la Curaduría Tercera, que es la más rigurosa, solamente a 20. Tiene que llamar la atención pues de los gremios y no solamente dejarle ese control a la municipalidad, sino ayudarnos a detectar una gran cantidad de problemas que hay por esa falta de control gremial, falta de control del Estado y falta de control en las curadurías. El otro tema es el de las plusvalías. Esperemos encontrarnos con el tema de plusvalía, que definitivamente el municipio de Medellín debe comenzar a aplicarlo. No puede continuar la administración municipal, como en el caso del Poblado, por ejemplo, haciendo estabilizaciones de ladera por 35 mil millones de pesos, y que llegue la familia del gobernador de Antioquia, la coempresa Fajardo Moreno, a construir inmediatamente en esos predios, y eso se une entonces con que deberían haber pagado obligaciones urbanísticas y le deben obligaciones urbanísticas al municipio de Medellín por 25 mil millones de pesos. Hablamos de 70 mil millones de pesos en una sola constructora, y pretendían también excluirse del proceso de valorización del Poblado en cerca de 10 mil millones de pesos, valorización que debe por resolución ser dictaminada por el alcalde de Medellín el próximo 22 de septiembre, a no ser que haya problemas en el cronograma y no llegar a un acuerdo con la Junta de Representantes de la Comunidad. Entonces, todos esos temas donde no existió control y vigilancia durante 10 años, se traduce en lo que hoy relatan los medios de comunicación y que advertimos nosotros hace 10 meses en un programa con Yamid Ahmad en CMI, cuando Yamid amablemente me invita 3 días después de Caribe Space a que dé mis observaciones. Allí está la presidenta de Camacol a nivel nacional. Llamó la atención que en ese entonces la presidenta de Camacol Nacional hablaba de que eso era un caso aislado, lo de Space. Ese caso aislado decía yo que no, porque yo tenía informes de más de 10 edificios de la misma constructora y especialmente del mismo diseñador y calculista, el ingeniero Jorge Aristizábal, y ahora nos informan que 4 sedes de Bancolombia también están afectadas porque son diseños del mismo calculista, en Río Negro, en La Ceja, en La Guajira, igualmente en Quibdó, Chocó. Sumado eso a 15 proyectos residenciales en el área metropolitana, que suman más de 4.000 apartamentos entregados por esta constructora, que lleva a la Fiscalía a una conclusión que me imagino los gremios tendrán que evaluar, que es de la negligencia en el proceso de construcción al no cumplir con las normas de sismoresistencia. Todo eso lleva a que tengamos que hacer una autorreflexión, el gremio seguramente y el sector intergremial, de cómo vamos elaborando y fabricando un tejido social que crea nuevamente en la construcción, porque hay una estafa inmobiliaria en la ciudad que Camacol ha denunciado a algunos de los constructores, pero es importante que el plan de ordenamiento territorial, y con esto concluyo, tenga verdaderos dientes en el control y en la vigilancia, agradeciendo la presencia del doctor Loaiza, presidente de Camacol aquí, Regional Antioquia, pero eso se perdió durante los últimos 10 años, con las consecuencias que estamos viviendo actualmente. Si el Consejo de Medellín va a ser serio, tiene que asumir esa tarea en mirar que no se cometan esos mismos errores, ni dejar vacíos ni interpretaciones a determinados curadores que son no son funcionarios públicos, sino particulares con funciones públicas. Doctor Guerra, antes de que le demos la bienvenida a nuestro invitado, usted plantea un tema fundamental y que siempre ha estado en la mesa de discusión, y es los curadores. ¿Quién vigila y quién regula a los curadores urbanos? Porque detrás de ese tema es que están muchas de las irregularidades que se han cometido en la ciudad y que hoy nos tienen con familias afectadas en su patrimonio, en sus vidas, en fin. ¿Quién lo regula? Pues yo lo único es que lo nombra el alcalde, y planeación debe ser evaluación de sus licenciamientos, situación que no se hizo durante 7 años. Más llamada al curador primero, el doctor, no recuerdo pues el nombre en este momento, Luis Fernando Betancur Merino, en una comisión accidental hablaba claramente que hacía 10 años el municipio de Medellín no les hacía control y vigilancia. Y ellos se asustaron un poco cuando el Consejo hace un año le solicitó a planeación que se hiciera.
y hemos empezado a detectar situaciones muy graves. Curador segundo, quien autorizó todo lo de Space, autorizó en un suelo que no, tipo D, según el POT, 3.000 viviendas VIP en un proyecto denominado Poblado Bonito, al lado de Space. Llega la curadora tercera, que es la única que hay por concurso, los otros son provisionales, detecta la situación y no amplía, o sea, no revalida la licencia ni para VIP, ni mucho menos para centros comerciales ni oficinas por la clasificación geológica del suelo. Entonces, ¿quién controlaba? Nadie, porque no había una voluntad. Ahora por lo menos la alcaldía de Medellín, ante los hechos reales, la muerte de 12 personas en un proyecto, más de 4.000 familias afectadas y más de 12.000 en falsas VIP, pues tiene que tomar unas determinaciones de recuperar el control y la vigilancia. Yo sigo cuestionando ampliamente la figura de los curadores, aunque sé que Camacol habla que planeación anteriormente no había celeridad en los procesos, pero es que pasamos a todo lo contrario, a facilitar los procesos, porque si salen de la curaduría 1, 2 y 3, las licencias negadas van a la 4 y son aprobadas. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Saludamos también al doctor Carlos Eduardo Loaiza, él es el director de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, seccional Antioquia. Doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. E inicialmente, ¿qué apreciación tiene usted sobre el análisis en este momento del plan de ordenamiento territorial y cuál es el aporte que hace Camacol a la alcaldía y al consejo para poder diseñar una buena carta de navegación en los próximos 12 años aquí en la ciudad de Medellín? Pues buenas tardes y gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los oyentes de Ondas de la Montaña, a todo el equipo de la mesa, al doctor Bernardo Alejandro. El POT debe ser la carta de navegación de la ciudad para los próximos años. Ahí se definen muchas cosas. No podemos dar bandazos como ciudad, pero deben quedar los temas tan claramente definidos que no haya lugar ni a interpretaciones, ni a que una cosa se diga y otra cosa se haga, y a que las cosas que queden en el POT sean lo que el POT debe definir, y es las políticas, las normas generales, las directrices. El POT se debe complementar con desarrollos reglamentarios y con otros planes especiales, debe tener unos indicadores, debe tener seguimiento y debe tener un presupuesto muy claro, debe tener unos esquemas de gestión que permitan claramente que se pueda ejecutar lo que allí se dice, para que no quede un canto a la bandera lo que allí está establecido. Los gremios de la construcción y sector inmobiliario y de infraestructura, Camacol, Lonja SAI, Sociedad de Arquitectos, CCI, y la Cámara de Infraestructura y la Sociedad de Arquitectos de Antioquia, desde hace 2 años empezamos en un trabajo conjunto y el año pasado entregamos una propuesta a la administración municipal. Este año en enero hicimos otra entrega complementaria como ideas que podían servir para la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Sobre lo que se ha radicado en el Consejo hay una coincidencia, digamos, de un 60%, o sea, compartimos el modelo de crecimiento hacia adentro, el que no podemos seguir haciendo presión sobre las laderas, el que tenemos todo por hacer en la renovación urbana, en las mejores tierras que tienen la infraestructura de servicios públicos, el sistema de transporte masivo, está el mejor suelo, etcétera, pero allí empieza a haber ya algunas preocupaciones. Si con planes parciales, si nos demoramos entre 4 y 7 años para aprobar y 15 como Naranjal para construir, ese esquema desestimula el sector privado. Entonces necesitamos esquemas de gestión y mecanismos e instrumentos que sean mucho más ágiles, que estimulen a que el sector privado esté en esas zonas, que es la apuesta de ciudad. El tema de parqueaderos nos inquieta porque se está estableciendo que indistintamente del estrato haya un parqueadero por vivienda, de 1 al estrato 6. El mercado no se regula por decreto. Digamos, usted en estrato 4, 5 y 6 no puede impedir que las viviendas, los compradores exijan o tengan 2 o 3 carros. Exigirle que el sector privado tenga que hacer un parqueadero por vivienda es esperar y propiciar que la ciudad tenga un problema en la movilidad, porque vamos a tirar los carros de la gente a la calle, porque no vamos a tener dónde guardarlos. Y el que haga más de un parqueadero por vivienda, entonces se le castiga la edificabilidad y entonces los proyectos no son viables. Hay algunos reparos, algunas inquietudes, algunas preocupaciones, algunos vacíos que hemos sugerido al municipio concretamente que los revise, que nos preocupa, y otros aspectos que son de calidad de la norma
y es que las cosas queden más precisas, más claras, para que no dé lugar a interpretaciones, y por último, mucha menuda, mucho temita que no es de un plan de ordenamiento territorial, que es de frentes, que es de procedimiento, que eso congestiona y enreda y hace complejo un POT, y eso debe ser parte de normas complementarias o reglamentarias. Esta semana escuchábamos que en el Consejo se propuso incluir a las víctimas de todo el conflicto que ha vivido el país y la ciudad, mucha gente que ha llegado acá por diferentes circunstancias afectadas por el conflicto, que fueran tenidas en cuenta dentro de este plan de ordenamiento territorial, que también tuvieran voz en ese nuevo plan que regirá a la ciudad. Esperamos que sea 12 años, pero probablemente, si se planifica bien, sea para mucho tiempo más. ¿Cómo articular esas voces que son diferentes a las de los empresarios, a las de los grupos de interés de pronto más económico en este nuevo proyecto de plan de ordenamiento territorial? Yo quisiera responder esa pregunta. A mí me parece que todos los instrumentos que se puedan construir para dinamizar una ciudad y para poderla de alguna manera construir, tiene que involucrar a todos los ciudadanos, no necesariamente calificándolos por su situación que está viviendo. A mí me parece que los empresarios también somos ciudadanos, ¿sí? Correcto. En eso tenemos que ser mucho más prácticos y mucho más sencillos en la comunicación como comunicadores y en general como gestores en términos de contenidos. A mí me parece que todos los que puedan participar y puedan de alguna manera aportar son bienvenidos. Ojalá fueran todos los ciudadanos, que es imposible pues tener vocería de todos, pero a mí me parece que la participación depende también del interés que tengan los ciudadanos. Crear los mecanismos para que puedan participar es lo mejor, pero no darle esas categorías como decir que aquí están buenos y aquí están los malos. A mí me parece que esa parte hay que irla desmontando y hay que empezar a trabajar en la participación de los ciudadanos para que se interesen más por la ciudad. Ojalá participaran muchos. Inclusive hemos llamado la atención de que es necesario que las universidades también participen de una manera mucho más precisa. Y obviamente las organizaciones sociales ojalá lo hagan en función de establecer unos diálogos y poder de alguna manera enriquecernos mutuamente todos los ciudadanos con los aportes de todos. Arquitecto Pérez, ¿cuál es la apuesta de ciudad que está haciendo el Intergremial? ¿Hacia dónde va Medellín? Nosotros creemos que la ciudad, desde el punto de vista de su singularidad, debe plasmar en las herramientas que permite la ley instrumentos que den cuenta de esa singularidad. Me explico. Uno puede incorporar cosas que han pasado en otras ciudades del mundo. Aquí está muy marcada la influencia de lo que ha pasado en Barcelona y nosotros creemos que hay que ir superando ese asunto. Nosotros tenemos que hacer una lectura muy adecuada de la singularidad nuestra. Primero, vivimos en el trópico. El trópico genera, desde el punto de vista de comportamiento social y psicológico, una manera de abordar los problemas y una manera de vivir. Nosotros tenemos un tiempo lineal, no circular, como son las ciudades que viven en ciudades de estaciones. Nosotros no vivimos con el invierno o con el otoño o con la primavera o con el verano. Nosotros tenemos dos temporadas, época de sol y época de lluvia, y vivir en el trópico obliga a pensar de manera distinta. Entonces ese factor singular de nuestra geografía hay que incorporarla dentro del ordenamiento territorial. No solamente decirlo, sino nombrarla en la estructura del ordenamiento territorial. Y otro aspecto singular es el proceso histórico. Nosotros tenemos que hacer una lectura muy clara de lo que hemos sido como sociedad, lo que somos y lo que podremos ser a futuro. Entonces la propuesta del Intergremial es saber leer la singularidad nuestra, tanto geográfica como histórica, y poder plasmarla en el instrumento. Eso nos va a dar mucho asidero en el sentido de que crear instrumentos normativos deberían permitir mejorar las condiciones de esa singularidad y nos va a llevar obviamente a tener una ciudad muy exitosa y desarrollada, que es de alguna manera el propósito y la intención que tenemos con lo que se ha construido con el Intergremial de Antioquia. Doctor Loaiza, busca el POT, o por lo menos se propone en el POT un proyecto de integración de ciudad.
Medellín ha quedado dividido en dos hemisferios, el norte y el sur, completamente diferentes. Son casi que dos ciudades al estilo de Bogotá, que en algún momento Medellín había contrarrestado esto por la economía del narcotráfico y que ahora afortunadamente ha desaparecido un poco, pero estamos cayendo en una ruptura de dos ciudades completamente diferentes. ¿Cómo el POD intenta manejar esto? ¿O simplemente agudiza la diferencia? Pues la respuesta en parte estaría en lo que complementaría lo que dice el doctor Martín Alonso, es ¿qué hemos pensado los gremios? Nosotros nos hemos imaginado una ciudad equilibrada, desarrollada, exitosa, con posibilidades para todos. Créannos que nosotros no hemos propuesto temas de interés particular para nadie. En el documento que es público hemos propuesto solo, valga la redundancia, propuestas de ciudad para que la ciudad sea viable. Solo en la medida que la ciudad sea viable y exitosa hay oportunidades para los empresarios de todos los sectores, incluidos el de la construcción, porque la construcción entra a atender la vivienda, entra a atender el comercio, entra a atender oficinas, entra a atender el tema de salud, entra a atender la parte institucional y hotelera, etcétera. La propuesta del Comité Intergremial radica en que hagamos la gran apuesta en las zonas de transformación urbana y de renovación urbana, con esquemas más simples y sencillos que los planes parciales, con unidades mínimas de actuación por manzana, que más que estar pensando en castigar y que se dejen esos mecanismos, pensemos por primera vez en la historia de la ciudad en incentivar a aquel que logre lo que la ciudad quiere. Me explico, no queremos edificios como unos cigarrillos altos, delgados y bien altos, sino edificios más bajos con equipamiento, con espacio público, con zócalo urbano. Entonces, démosle o mayor edificabilidad o un premio, un incentivo a quien logre hacer eso que es lo que todos estamos deseando en la ciudad. En esos macroproyectos, el 20% de la obligación es para vivienda de interés social y prioritaria. Ahí va a caber una parte de la vivienda popular, pero nosotros nos hemos preguntado, de 226.000 viviendas que va a requerir la ciudad en estos 12 o 14 años próximos, ahí no caben 100.000 viviendas que necesita la ciudad de vivienda de interés social. O sea, estamos preguntándole al POD, oiga, ¿dónde va a ser el sector privado 100.000 viviendas que se necesitan? 100.000 viviendas son 400.000 personas, 4 rionegros. Nosotros no los vemos en las zonas planas de la ciudad. O sea, la pregunta al POD es, el sector privado necesita que le diga, el POD, es dónde vamos a hacer las viviendas que se requieren, digamos, de interés social. 100.000, nosotros no decimos dónde, sugerimos algunas cosas, pero el POT ahí tiene unos vacíos y falta por decir. Hemos propuesto que el mayor estructurante del POT debe ser el sistema integrado de transporte masivo y no cambiar esa apuesta. A veces pareciera cambiar la apuesta por la bicicleta y el peatón, no, eso que sean complementarios, pero la topografía de la ciudad no lo permite, excepto en unas zonas, pero el sistema integrado de transporte debe ser el eje estructurante. ¿Y dónde nos imaginamos las mayores densidades de vivienda? En los corredores de los sistemas integrados de transporte masivo, metro, metroclave, metro plus, tranvías, etcétera, pero no en otras zonas. Y que en esos primeros pisos sea lo que llama el doctor Martín Alonso zócalo urbano, ese uso complementario y uso mixto con vivienda como uso principal de comercio, de oficinas, etcétera, que haya sitios donde la gente a pie pueda comprar el pan, pueda comprar la leche y no tenga que coger un carro para ir a comprar los elementos básicos. Eso en parte es eso que con esas propuestas que ayudamos o que estamos convencidos con instrumentos específicos, con un espacio público equilibrado y articulante y complementario y bueno, pero, y perdóneme que parezco estar alargándome en la respuesta, pero es para precisar un detalle. El doctor Fernando Alejandro y muchos han sido críticos de un tema que tiene toda la razón. Edificios sin espacio público. Pregunten dónde está la plata que pagaron los promotores de los proyectos. Se ha ido a fondos comunes de la ciudad. Nosotros tenemos cuentas de que hemos pagado el sector privado más de 100.000 millones de pesos en los últimos 5 y 6 años. ¿Dónde está esa plata? Yo no estoy diciendo que se la robaron. Se ha ido para fondos comunes y ha financiado un montón de cosas. Esa plata no debería estar destinada sino para espacio público y zonas verdes de la ciudad, que fue el objeto para el que se creó. Un mecanismo para que la ciudad tenga más equilibrio en espacio público, en zonas verdes, es que esas obligaciones urbanísticas jamás se permita que vuelvan a ir
a fondos comunes, sino que en el POT nos queda el instrumento de un fondo o una cuenta especial como un patrimonio autónomo en una fiducia para que la ciudad tenga ese espacio público que los proyectos tienen que pagar como obligación. Nosotros estamos pidiendo que se quite esa obligación, por el contrario, que esa obligación se visibilice para que le pueda aportar a la ciudad aquel mayor espacio público como se creó esa obligación. Disculpen un minutico, doctor Guerra, porque es que el doctor Loaiza planteaba una cosa que es muy interesante, y es espacios públicos buenos. ¿Qué pretende el Intergremial proponiendo espacios públicos buenos, o qué se entiende por espacios públicos buenos? Porque le digo una cosa, para mí el Parque de San Antonio no es un espacio público bueno, en lo absoluto. Los bajos del metro no son un espacio público bueno, en lo absoluto. ¿Qué se entendería, o por lo menos cuál es la perspectiva del Intergremial cuando habla de un espacio público bueno? Hay aspectos muy subjetivos y le pediría al doctor Martín Alonso como urbanista que nos complemente, pero cuando nosotros decimos es que la ciudad tenga porque más... Porque la Biblioteca Española era un espacio público bueno y les está cayendo, hay que meternos de 1.000 millones de pesos más. Pero ahí hay problemas es del afán a veces de los gobernantes por inaugurar y cortar la cinta. Por tomarse la foto. Exacto, pero un espacio público bueno en una forma muy corta es que tengamos más espacio público por habitante, digno, seguro, con apropiación para todos y que sea el espacio público de integración de la ciudad y que complemente las áreas privadas. No sé si el doctor Martín quisiera que nos quisiera complementar algo, y a mí me parece que la ciudad ha venido avanzando muy lentamente, pero ha ido avanzando en que el espacio público tiene unas condiciones que son las reglas de oro del buen espacio público y lo que significan los equipamientos comunitarios. El espacio público bueno es aquel que está asociado a una animación urbana que te permita tener dos cosas: seguridad y que vos estés feliz en él, es decir, que te puedas encontrar con otros seres humanos y que no te vayan a atracar o no te vayan a matar, etcétera. Y hay metros cuadrados versus calidad. Usted puede tener muy pocos metros cuadrados, pero de una alta calidad en términos de diseño y en términos de sostenibilidad. Entonces, en la cultura nuestra, que es una cultura que ha venido transformándose de una cantidad de miedos que tuvimos por obvias razones que todos conocemos, a tener la posibilidad de construir lugares de encuentro. La cultura nuestra es muy tacaña en los lugares públicos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, una plaza cívica representativa para actos solemnes, no las tenemos. Entonces, los espacios hay que irlos construyendo en la medida en que se van transformando las personas y las sociedades. Entonces, nosotros creemos que la apuesta a futuro es lograr no solamente construir más metros cuadrados, sino tener mejores espacios públicos desde el punto de vista de la animación urbana. Concejal. Yo quiero hacer unas acotaciones, unos chips pequeños para preguntarle nuevamente a ustedes qué opinan de la plusvalía, que debe ser una figura que debe adoptarse en la ciudad de Medellín y que se ha aplazado durante muchos años. Doctor Martín, efectivamente el POT debe estar asociado a que somos un trópico, pero un trópico con altos niveles de ilegalidad. Y esos altos niveles de ilegalidad nos llevan a construir edificios, como dice el doctor Loaiza, en varios sectores de la ciudad de 42 pisos, 800 apartamentos, 36 metros cuadrados, sin ningún espacio público, y esas se denominan VIP, que disminuyen lo que es el tema de obligaciones urbanísticas y poco espacio público le entregan a la ciudad. Yo solamente pediría que miraran ustedes, por ejemplo, un proyecto Verona que hay cerca del corregimiento de San Cristóbal, en el barrio Las Margaritas, construida por una empresa muy importante en la ciudad de Medellín. ¿Qué tipo de generaciones se van a crear en un proyecto urbanístico de 700 apartamentos donde 100 ya se le vendieron a la Policía Nacional? Será la Policía Nacional la que la cuide, porque ese tipo de generaciones que vamos a crear y a criar no son propiamente los que estamos interesados, por lo menos yo, de una nueva ciudad. El tema de las facultades al alcalde de la ciudad de Medellín. Yo no sé si el intergremial está informado, pero en muchos de los artículos su reglamentación se están delegando. Casi el 60% del POD se está delegando para que la administración municipal, que le falta un año de aquí cuando lo aprobemos, reglamente ciertos aspectos o se las deje al siguiente alcalde o a los próximos alcaldes. Y esa delegación me parece supremamente alta.
Cuando ustedes hablan de, y yo lo comparto, de que sea manejado no por API, sino por barrios, por manzanas, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero entonces esto va en contraproducción de un proyecto fundamental del POT de la administración municipal, que son unos macroproyectos que varios concejales ya hemos cuestionado por que también se dan facultades al alcalde para el desarrollo y implementación de los mismos. ¿Qué opinan? Nosotros creemos que todas las tareas pendientes, que ya nos ha pasado con el primer POT que hubo en el 99 y en el 2006, siempre hemos tenido ese fantasma. Tareas pendientes no se cumplen, se dice que en 6 meses se debe reglamentar unos instrumentos específicos o crear planes especiales complementarios a la estructura del proyecto de acuerdo, que en ese momento pues estaba aprobando, y esas tareas en vez de demorarse 1 año, se demoran 6 años, 7 años, 8 años. Todo el POT y no se desarrolla. Exactamente, entonces nosotros en eso compartimos las preocupaciones, las hemos dicho de una manera muy clara en algunos escenarios con comités técnicos. Nos parece a nosotros que en la medida en que sea muy práctico y muy sencillo y muy flexible el proyecto de acuerdo 268, estamos seguros que no se le deben delegar muchas cosas al alcalde. Yo creo que hay algunas tareas que no deben de estar en el articulado del proyecto de acuerdo. Eso debe ser a través de figuras de decretos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la norma específica o norma de construcción no tiene que estar en un proyecto de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el tiempo puede haber nuevos elementos que se puedan incorporar y en 2 años o 3 años vamos a tener la normativa de sostenibilidad de arquitectura verde y ciudades verdes, y no tiene que estar en un proyecto de acuerdo porque a lo mejor nos quedamos corticos, mientras que los decretos sí pueden tener un manejo mucho más flexible. Nosotros creemos que hay normas en el proyecto de acuerdo que se deben de sacar y que se deben regular o redactar a través de un decreto. Y hay otras que son estructurantes que sí deben de estar en el proyecto de acuerdo con una mínima delegación a la administración. ¿Sí? Discúlpeme. El tema de obligaciones urbanísticas, de otro lado, tiene usted razón. Se ha pagado, pero por ejemplo el año pasado el municipio dejó de ejecutar 70.000 millones de pesos que tenía y no sabemos para dónde se determina, que es lo que hemos dicho en el municipio de Medellín. Bueno, fuera de que hay gente que no paga, muy prestante que no paga, que ya más de 10 años sin pagar, y que están parados esos cobros, no sé por qué tampoco se agilizan esos cobros. Lo que nos pagan, el año pasado durmió ahí 70.000 millones de pesos. Eso debe ser castigado por la sociedad también, porque no es solamente que yo recobro, sino venga, las necesidades de la ciudad son muchas. Yo le solicitaría a usted, señor director Rubén Benjumea, a este espacio, que invitara a Giancarlo Massanti, porque la Biblioteca España, que tuvo un costo de 15.000 millones de pesos, ahora le vamos a entregar 75.000 millones de pesos para el nuevo velódromo de la ciudad de Medellín. Perfecto, pero viene el tema de sostenibilidad, que yo sí pediría pues a los arquitectos, a los ingenieros y a los gremios que reflexionaran ante el deterioro prematuro de muchas obras del municipio de Medellín, colegios de calidad, parques, biblioteca. El tema de ese nuevo velódromo son 75.000 millones de pesos, diseñador Giancarlo Massanti. Y pues se queda uno preocupado, porque yo no estoy solamente inaugurando para la cinta, como lo dice el doctor Loaiz, que lo del Parque España fue un afán, y el fin del afán es lo que tenemos ahora. Ese es el fin, pero todo el mundo lo dijo la interventoría, lo dijo el constructor, todo el mundo lo dijo, menos el diseñador, que sí le interesaba, y avaló la entrega, y el otro inauguró en su gobierno. Entonces el mecanismo también de recibo de obra, no solamente privada, sino pública, creo que también deben ser unos mecanismos que se den dentro del plan de ordenamiento territorial. No sé qué opinan ustedes del tema de servicios públicos, porque era un mecanismo que tenía anteriormente, que ya entiendo por una demanda que se instauró por el gremio, pues lo levantaron. Entonces a todo el mundo hay que poner los servicios públicos, así no haya pagado obligaciones urbanísticas, así no haya cumplido con la norma. ¿Qué mecanismo está planteando el gremio para esa situación dentro del plan de ordenamiento territorial? Varias cosas, doctor Bernardo. Uno, esas altas densidades exageradas que compartimos, eso no se va a volver a ver en la ciudad, afortunadamente.
el POT del 2006, que no fue un acuerdo sino una imposición, por eso no hay apropiación de la ciudad ni del sector privado, porque fue a la brava que se sacó y no se tuvieron en cuenta observaciones, inquietudes y preocupaciones, fue una imposición. Se metió un autogol y nos lo metieron a toda la ciudad, y ahí se dejó que se estableció que Medellín no tenía norma de vivienda de interés prioritario, sino que la norma seguiría siendo la norma nacional, y nos abrimos a esa necesidad del gobierno nacional de cumplir con unas metas pensando en municipios, no como Medellín, que prohíben o impiden o generan todos los obstáculos para construir vivienda de interés social. Y a Medellín nos pusieron una norma que después el mismo gobierno la recogió, pero ya quedó en piedra, firmada en piedra y rubricada en piedra en el POT, y la siguieron utilizando unos vivos con unas altas densidades. Estas densidades de aquí en adelante no podrán ser las mayores que las que establece el área metropolitana del Valle de Aburrá, que creo que son 420 viviendas por hectárea, doctor Martín, me corregirá, 400. Y hemos tenido casos del 700, doble o el doble o el triple, y coincidimos, doctor Bernardo, eso nos preocupa y nos ha preocupado, y no queremos que el ejemplo del sector privado sea esos ejemplos que son desafortunados. Las exageradas delegaciones, nos parece que el POT va a quedar en buena parte inconcluso, porque esas delegaciones, muchas no se van a cumplir, y hay aspectos o áreas, como por ejemplo el 60% de las áreas que se puede desarrollar en la ciudad de aquí en adelante van a quedar en lo que se llaman los macroproyectos. Esos macroproyectos solo los puede establecer el municipio. ¿A qué velocidad? En eso nos ha generado una gran preocupación. Hemos pedido que el sector privado también pueda proponerlas, no aprobarlas, proponerlas, y que la autoridad las apruebe, diga esto me gusta, esto no me gusta, esto coincide, esto no recoge lo que estamos pensando de POT. Que el sector privado no pueda proponerlas es depender solo de la velocidad y de la estructura de un municipio que es lento por naturaleza y que amerita otros aspectos. Uno, fortalecimiento de control y una reforma profunda del Departamento Administrativo de Planeación para que responda a los retos de la ciudad. El manejo del espacio público y el equipamiento, un tema final, ahí va muy de la mano con un tema de financiación, y es que en los esquemas de financiación debemos abrirle el espacio al sector privado. Uno, para que el sector privado se comprometa a administrarlo por concesiones, a invertirle, a explotarlo comercialmente, los almacenes, las cafeterías, los espacios de avisos publicitarios que pueda hacer, el mantenimiento, explotarlo con parqueaderos, etcétera, con la obligación de que los mantenga en buen estado, responda por ellos, le gire mensualmente al municipio, y al cabo de 10, 12 o 15 años, de acuerdo en cada momento a la concesión de cada proyecto, y el velódromo es uno que cabe, los escenarios deportivos caben, el espacio público y las zonas verdes caben, que estén concesionadas por sector privado, y es que el municipio saque concesiones y diga recibo propuestas nacionales o internacionales, y al final pasa a ser de parte del municipio y puede renovar o generar otra concesión. Pero hay figuras en donde el sector privado puede cumplir un mejor papel que el sector público. Yo quiero agradecer la invitación, pero debo retirarme, que tengo un compromiso. Yo dejaría una última pregunta en la mesa para los invitados, agradeciendo su presencia y también agradeciendo la invitación que me cursaron a mí. El centro de la ciudad de Medellín. Esa situación del centro, pues yo les digo sinceramente, ya estuvimos en la Comuna 10, y yo que camino varios sectores, el sector de la TCA, de Cúcuta, cerca de la Contraloría, la Plaza Botero, el deterioro sigue siendo inmenso del centro de la ciudad de Medellín. Y este POT debe recuperar el centro, pero es que el centro lo dejan como si fuera el proyecto del río Medellín, y eso no se puede ser solamente el proyecto del río Medellín. El embellecimiento, la recuperación de espacio público del río Medellín, y cada vez se deteriora aún más, y espero pues cuál es la propuesta de ustedes en ese tema de recuperar habitabilidad del centro, llevar nuevamente residentes, no solamente zona comercial, porque realmente es deplorable. Yo creo que hay un reto y un desafío como para darle respuesta al doctor Bernardo, y es
la ciudad no va a tener más suelo de expansión. Nosotros creemos que esa decisión a futuro va a marcar a Medellín y al Valle de Aburrá, pero en particular a Medellín, porque tomar esa decisión de no tener más suelo de expansión para evitar ocupar las laderas y empezar de alguna manera a contener esa expansión urbana, nos obliga a asumir dos conceptos que son muy complejos y requieren mucha inteligencia y creatividad, que es el reciclaje urbano y la renovación urbana. Ambos conceptos son muy demorados e implican un gran esfuerzo de gente muy cualificada para poder habilitar suelo y poder desarrollar proyectos realmente adecuados y buenos para poder mejorar las condiciones de habitabilidad. Y eso implica también intervenir el centro. En el centro hay una cantidad de edificios que se han venido a menos, de muy buena calidad arquitectónica y urbanística, que eran oficinas en su momento, pero cada día se han venido a menos desde el punto de vista de su uso, que perfectamente se pueden reciclar para vivienda, poder hacer subdivisión interna, actualizarlo sísmicamente y poder tener vivienda en el centro, que es lo que permite que un sector esté seguro. En otros sectores de la ciudad, como hemos dicho en la propuesta del intergremial, es necesario abordar el tema de los barrios, y los barrios deben ser clave en ese concepto de reciclaje y renovación urbana. Doctor Martín y doctor Loaiza, el doctor Guerra planteó el tema del centro, pues que nos ocuparía varios programas por los múltiples factores que allí inciden, pero yo tenía una pregunta desde hace rato. Sé que el plan de ordenamiento territorial le corresponde solamente a Medellín, que no puede legislar por fuera de la ciudad porque no tiene facultades, pero durante las últimas administraciones siempre nos hablaron de la ciudad de región, de una ciudad de 3 pisos con el oriente, el Valle de Aburrá y el occidente. Si Medellín no tiene suelo de expansión urbana, ¿cómo aprovechar esa ciudad de 3 pisos, esa ciudad de región, para desarrollar un poco ese faltante que tiene Medellín en este momento? Yo creo que la respuesta, y me tomo la palabra porque sé que le dirigió la pregunta al doctor Eduardo, a mí me parece que desde el punto de vista del modelo de ordenamiento territorial que tiene Medellín, es necesario que el nuevo POT empiece a conversar adecuadamente, no solamente con el Valle de Aburrá, sino también con el occidente y el oriente. En la propuesta del intergremial vemos fundamental que esa conversación, esa integración con el resto de subregiones de Antioquia, sobre todo con la parte central de Antioquia, tiene que ver con el cambio del concepto de la manera como se ordena el territorio en Medellín, que privilegia el eje norte-sur, es decir, todo el sistema del río. Y nosotros hemos propuesto el eje oriente-occidente. ¿Qué quiere decir eso? Unir a Medellín con Urabá, y antes de Urabá con Santa Fe de Antioquia y lo que es San Jerónimo, Sopetrán, etcétera, y lo que es el eje oriente, que es la quebrada Santa Elena, para llegar al Valle de San Nicolás y todos los 9 municipios que tienen que ver con esa subregión del oriente. Está mucho más conectado con el oriente Medellín y el Valle de Aburrá, pero con el occidente es fundamental tener una conexión directa, explícita, y creemos nosotros que con ese eje transversal, a través de la quebrada La Iguaná y a través de la quebrada Santa Elena, la vocación económica de Medellín y la corresponsabilidad que tiene Medellín con las demás regiones que le tributan, entre comillas, servicios como el agua, servicios ambientales, etcétera, creemos que con ese eje Medellín puede tener la manera o la herramienta de poder proponer, por ejemplo, infraestructura de logística en otros municipios que puedan generar empleo en esa zona. Por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia hay una zona en los cruces que va a haber con las dobles calzadas hacia Urabá, donde hay una zona que puede ser un nodo de logística, que pueda tener infraestructura industrial, que le sirva al Valle de Aburrá y en particular a Medellín, pero que genere riqueza en la subregión del occidente. Lo mismo sucedería en Barbosa con el cruce con Matasano, lo mismo que está sucediendo en Caldas, en Primavera, que ya empezó un centro de logística bien hecho,
no de manera chambona y tacaña, sino bien hecho, ¿sí? Y lo que puede suceder en la conexión entre Marinilla y Río Negro con la doble calzada hacia Bogotá. Entonces nosotros creemos que el proyecto de ciudad que ha propuesto el Intergremial debe tener un manejo adecuado de lo que se llama la ciudad-región. Medellín no se debe pensar en la división administrativa llamada municipio de Medellín, sino en un concepto mucho mayor y de mucha más inclusión regional. Debemos aprovechar estos últimos minuticos que tenemos con ustedes. Uno, ¿cuál es ese 40% aproximadamente, doctor Loaiza, que no ha sido como bien recibido por parte de la alcaldía y del consejo, sobre la base de la propuesta que ustedes entregaron? ¿Dónde se han presentado diferencias? Uno, en esquemas de financiación y mecanismos de gestión hay diferencias o no se han recogido muchas de las propuestas que son sensatas y ayudan a la ciudad. ¿Y qué proponen ustedes, por ejemplo? El tema de macroproyectos, el tema de parqueaderos también, el tema de patrimonio y el tema de aeropuertos. Y no habría tiempo para desarrollarlos, sí. Pero, por ejemplo, en el tema de ciudad hay uno de los temas y lo de la integración con las otras regiones. Medellín no se puede concebir aislado, pero el POT solamente puede tener incidencia en Medellín, pero va a tener incidencia indirecta en los otros municipios. Ayer lo hablábamos con el doctor Saúl Pineda y Pedro Ortiz, ex alcalde de una de las localidades centrales de Madrid. Aquí en Colombia tenemos la ley 614 que habla de un comité de integración territorial. Ese comité nunca se ha integrado en Medellín. Ese comité debería quedar como una orden del Consejo en el POT para que Medellín integre ese comité, conforme ese comité de integración territorial. ¿Qué busca? Es cómo es ese relacionamiento, la integración con los otros municipios de la ciudad-región. El oriente, el occidente, destacar más explícitamente el tema del túnel. Parte de lo que me acaban de preguntar responde a aquellas notas que estaba aquí apuntando sobre el centro de la ciudad. El centro de la ciudad está deteriorado en varios aspectos y complemento en parte lo que dice el doctor Martín. La ciudad tiene unos bienes patrimoniales que se han levantado y le dio a la ciudad, porque en el POT anterior delegó y planeación sacó en el 2009 un decreto de patrimonio, un acuerdo de patrimonio, porque lo llevó a rúbrica de ratificación del Consejo. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Ese acuerdo de patrimonio congeló 4 millones de metros cuadrados, el 90% de ellos en el centro de la ciudad. Por eso no llegan las inversiones, por eso no puede llegar, no se puede hacer nada, porque quedaron congelados 4 millones de metros cuadrados, tanto de los bienes patrimoniales como las zonas afectadas y zonas de repercusión. Se van a levantar esas zonas de repercusión y los bienes patrimoniales y zonas patrimoniales como Prado, el destino es que como no se puede hacer nada, entonces la gente corre 2 tejas y espera que en 6 meses el agua tumbe la tapia y la fachada, y entonces ya como se cayó la casa le pueden dejar hacer cualquier cosa. ¿Qué hemos propuesto como sector privado? Implementar la figura de transferencia de derechos de construcción. La altura que la gente que tiene un bien patrimonial no puede hacer, la pueda vender en el mercado, que hay 2 figuras, o la vende en subasta o el mismo municipio, que es lo que nosotros proponemos, le compra, digamos, a 100.000 pesos el metro cuadrado al que no puede construir 2 pisos para arriba y lo saca al mercado y lo vende a 300 o 500.000 pesos el metro cuadrado, en otras zonas donde sí se puede tener una mayor edificabilidad. ¿Quién se gana ese mayor valor? El municipio. ¿Para qué se destina? Para el mantenimiento patrimonial, una parte para el centro de la ciudad, para hacer pasajes peatonales, para ponerle urbanismo, para ponerle paisaje, etcétera. Otra propuesta que hemos hecho, bonos, que Medellín expida bonos de desarrollo urbano. Hemos dicho, el sector privado los compra el 100% y en forma anticipada el municipio tendría la plata con la cual esos bonos le pagarían los privados al municipio más adelante obligaciones, transferencias, cesiones e impuestos. O sea, resolvemos el tema de que la gente no paga, es que el municipio recibiría la plata anticipadamente. Amarqué a espacio público, a equipamiento y de manejo patrimonial y del centro. Doctor Loaiza, doctor Martín, le agradecemos mucho por haber estado acá, pero el último minuto yo no puedo aguantar de preguntar lo siguiente, ya no tiene que ver con el POT. Nosotros hemos sido el medio, desde hace muchos 7 años, que hemos denunciado muchas cosas, especialmente las presuntas, porque no hay un juez que haya fallado, las presuntas irregularidades que ha cometido la constructora Fajardo Moreno. Pero nosotros nos hacemos una pregunta: ¿por qué causa, razón o circunstancia, si hay tantas evidencias, personas estafadas de todos los estratos?
hay grandes inversionistas que tienen dineros invertidos, pero que por sus otras actividades pues no han dejado de facturar, pero hay personas, por ejemplo, que han invertido unos dineros con mucho sacrificio que hoy están en bancarrota precisamente por la irresponsabilidad de esta constructora. Y nosotros nos hacemos una pregunta: ¿por qué los gremios, especialmente los de la construcción, los arquitectos, etcétera, están tan silenciados para opinar con respecto a esa circunstancia que todo el mundo conoce y que hoy es un secreto a voces? Si quieren que digamos si compartimos o no el que no le paguen al municipio las obligaciones, eso es vergonzoso, se los decimos así de frente, eso no lo acolitamos. El sector privado es legal, el sector privado desde el gremio promueve la legalidad y el cumplimiento estricto de las normas técnicas y de los rigores, el cumplimiento, eso hace quedar mal al sector. ¿Por qué no podemos actuar más allá? Porque no somos policías, porque no somos autoridad de control, porque no podemos poner sanciones, porque no son afiliados al gremio por muchas circunstancias. Y si no son afiliados no los podemos llevar a un comité de ética, porque nadie puede expulsar al que no está dentro. Muy bien, doctor Martín, ¿alguna cosa sobre este tema? Sí, yo creo que la parte de la responsabilidad de los medios es también importante para que reflexionen ustedes como comunicadores. Y es que muchas veces se generaliza el problema que tiene un enfoque concreto. Si hay un actor, un individuo o una empresa que está actuando indebidamente, todos los procesos judiciales, todo lo que tenga que ver con la actuación de esa empresa o de esa persona, la comunicación, es decir, todos ustedes como comunicadores deben ser muy prudentes en que eso se enfoque a la persona y al sujeto jurídico que está actuando indebidamente. Hemos escuchado en muchos medios de comunicación generalidades: sector constructor, sector gremial. No, los comunicadores tienen también que reflexionar que si hay un sujeto jurídico y hay un ciudadano que tiene una cédula y está actuando mal, hay unos procesos judiciales que se deben de llevar a cabo, y los debidos procesos se deben llevar a cabo y no generalizar. Si hay una actuación equivocada, la comunicación debe también reflexionar sobre qué es puntualmente lo que está pasando y no generalizar. Muy bien, les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Doctor Carlos Eduardo, gracias. A ustedes por la invitación muy especial. Bueno, les agradecemos la asistencia al programa del día de hoy, también a Freddy Cañaveral, él es el control, gracias a él llegamos a todos los receptores de los 1350 de Ondas de la Montaña. Les recordamos que este programa lo pueden escuchar, la retransmisión a partir del martes por rdb.com. A ustedes no queda sino decirles una feliz tarde, muchas gracias, chao. Muy bien, muchas gracias. Punto de vista, los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista, dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista, decimos todo.